Capítulo 17 del Bhagavad Gita. El yoga de las tres fes. Sarada Traya Vibhava Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi, traducido al español y recitado por Pedro Nonell. Arjuna dijo: ¿cuál es entonces, oh Krishna, el estado de aquellos que abandonan la regla Shastra y aún así permanecen con fe? ¿Es sattva, rajas o tamas? El Señor dijo: inherente a su naturaleza triple es la fe de los hombres, sátvica, pura, rajásica, apasionada o tamásica, oscura. Escucha sobre ellas. La fe de cada hombre está de acuerdo con su carácter innato. El hombre está hecho de fe. Cualquiera que sea el objeto de su fe, aún así es él. Las personas sáttvicas adoran a los dioses, las rajásicas a yakshas y rakshasas, y las otras, las tamásicas, adoran a los fantasmas y a las huestes de los espíritus de la naturaleza. Aquellos hombres que, ligados a la pretensión y a la arrogancia, poseídos por la violencia de la lujuria y de la pasión, practican crueles austeridades no mandadas por los sastras. Mientras torturan los diversos elementos que componen sus cuerpos, también me torturan a mí, al yo morar en ellos. Conócelos por ser de impíos propósitos. Aquellos alimentos que suman años a la vida, que dan vitalidad, fuerza, salud, felicidad y apetito, que son sabrosos, ricos, con sustancia y agradables, son queridos por los sáttvicos. Aquellos alimentos que son amargos, agrios, salados, picantes, especiados, secos, ardientes y que causan dolor, amargura y enfermedad, son muy apreciados por los rajásicos. Los alimentos que se han vuelto fríos, insípidos, putrefactos, rancios, descartados y no aptos para el sacrificio, son apreciados por los tamásicos. El sacrificio es sátvico cuando se ofrece voluntariamente como un deber, sin el deseo por sus frutos y de acuerdo con la regla. Pero cuando el sacrificio se ofrece pensando en los frutos y por ostentación, tienes que saber, oh Bharata Shrestata, que es rajásico. El sacrificio que es contrario a la regla, que no produce comida, que carece del texto sagrado, fe y ofrendas, se dice que es tamásico. Homenajear a los dioses, a los brahmanes, a los gurús y a los sabios, pureza, rectitud, brahmacharya y no violencia, constituyen la austeridad del cuerpo. Aquellas palabras que no causan daño, que son verdaderamente amorosas y afables, y el estudio espiritual, constituyen la austeridad del habla. Serenidad, bondad, silencio, autocontrol y pureza de espíritu constituyen la austeridad de la mente. Esta triple austeridad, practicada con una fe perfecta por el hombre que no desea los frutos y que es disciplinado, se dice que es sátvica. La austeridad que se practica con el objetivo de obtener alabanzas, honor y tributos y por ostentación, se dice que es rajásica, es fugaz e inestable. La austeridad que se practica basada en la necia obsesión, ya sea para torturarse a uno mismo o para obtener la ruina de otro, se llama tamásica. La caridad practicada con la esperanza de recibir algo a cambio, o con el fin de ganar méritos, o de mala voluntad, es considerada rajásica. La caridad practicada en el lugar y momento equivocados y a quien no lo merece, con falta de respeto y con desprecio, es considerada
tamásica. Om Tat Sat ha sido declarado con el triple nombre de Brahman, y por ese nombre fueron creados los antiguos brahmanes, los Vedas y los sacrificios. Por lo tanto, todos los ritos del sacrificio, la caridad y la austeridad son realizados siempre conforme a la regla de los Brahmavadins, con Om siempre en sus labios, pronunciando Tat y sin el deseo por los frutos de los diversos ritos de sacrificio, austeridad y caridad, es realizada por aquellos que buscan la libertad. Sat se usa en el sentido de realidad y bondad o parta. Sat también se usa en las acciones hermosas. La constancia en el sacrificio, la austeridad y la caridad se llama Sat. Y todo el trabajo para conseguir esos fines también es Sat. Cualquier cosa que se haga sin fe o parta por el camino del sacrificio, de la caridad o de la austeridad o de cualquier otro trabajo se llama asat. No sirve para nada ni aquí ni en el más allá. Así termina el 17º capítulo titulado Srada Traya Vibhaga Yoga, en el diálogo entre el señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.